¿El fin del dinero tal como lo conocemos? Wall Street está en llamas. Europa se tambalea. En todo el mundo, la incertidumbre se siente en el aire, como una tormenta que amenaza con arrasar con todo. La pregunta está en boca de todos. ¿Ha terminado la crisis financiera o nos dirigimos hacia un colapso sin precedentes? Algunos afirman que la recuperación es inminente. Otros advierten que solo estamos viendo la calma antes del verdadero desastre. Lo cierto es que el mundo financiero nunca ha estado más frágil. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder en el tiempo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, los líderes mundiales se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para establecer un nuevo sistema financiero global. La clave del acuerdo fue que el dólar estadounidense se convertiría en la moneda de reserva mundial, respaldado por el oro. En ese momento, tenía sentido. Estados Unidos era la economía más fuerte, el dólar era confiable y el oro garantizaba estabilidad. Pero las reglas del juego cambiaron en 1971, cuando Richard Nixon eliminó el respaldo en oro, convirtiendo al dólar en una moneda fiduciaria basada en confianza y deuda. Desde ese momento, los gobiernos podían imprimir dinero sin límites y el sistema financiero comenzó a transformarse en un castillo de naipes, sostenido solo por la fe de los mercados. Con la capacidad de crear dinero de la nada, Estados Unidos y otros países comenzaron a endeudarse sin freno. En lugar de gastar solo lo que tenían, los gobiernos descubrieron que podían pedir prestado indefinidamente, financiando guerras, programas sociales y rescates financieros con dinero que no existía. Pero toda deuda tiene un precio. Para pagar los intereses de esos préstamos, se necesitaba más dinero, y para obtener más dinero, se imprimía más. El resultado fue un sistema financiero basado en deuda infinita, donde el crecimiento económico se convirtió en una ilusión sostenida por préstamos cada vez más grandes. La crisis de 2008 fue la primera señal de advertencia de que este modelo tenía un límite. Los bancos, hambrientos de ganancias, habían creado un sistema de préstamos hipotecarios de alto riesgo, prestando dinero a personas que no podían pagarlo. Cuando la burbuja estalló, el colapso fue inmediato. Millones de personas perdieron sus hogares, los mercados se desplomaron y el sistema financiero estuvo al borde del colapso total. ¿La solución? Imprimir más dinero y rescatar a los bancos, dejando a la economía global aún más inflada con deuda. Desde entonces, la situación solo ha empeorado. La deuda global ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Estados Unidos, por ejemplo, ha acumulado más de 36 billones de dólares en deuda nacional, una cifra que sigue creciendo cada segundo. Para 2025, el pago de intereses de esa deuda superará el billón de dólares al año, más que el presupuesto del Pentágono. Es como una familia que vive con tarjeta de crédito, pagando intereses con más deuda y esperando que nunca llegue la fecha de vencimiento. Pero la fecha de vencimiento siempre llega. Sin respaldo en oro y con una impresión descontrolada de dinero, la consecuencia es inevitable: inflación descontrolada. Los precios suben, el poder adquisitivo de la gente cae y la clase media lucha por mantenerse a flote. Los gobiernos insisten en que la inflación está bajo control, pero cualquier persona que vaya al supermercado sabe que el dinero ya no rinde como antes. Cada año se necesita más dinero para comprar lo mismo. Es un impuesto invisible que afecta a todos, pero especialmente a quienes dependen de salarios fijos. El dólar, que durante décadas ha sido la moneda de referencia mundial, está en peligro. Por primera vez, países como China, Rusia y varios miembros de los BRICS están buscando formas de comerciar sin depender del dólar. Si el mundo deja de confiar en la moneda estadounidense, su valor podría desplomarse, y con él, toda la economía de Estados Unidos. No sería la primera vez que una moneda de reserva mundial colapsa. Antes del dólar, la libra esterlina ocupaba ese lugar, y antes de eso, el florín holandés. La historia nos dice que ningún sistema monetario dura para siempre. Los bancos centrales han estado imprimiendo dinero sin control, inyectando liquidez en la economía sin respaldo real, lo que ha llevado a una falsa sensación de crecimiento. Los mercados financieros están inflados con activos sobrevalorados, creando una burbuja cada vez más frágil. Las bolsas de valores continúan alcanzando máximos históricos, pero sin fundamentos sólidos que los respalden. Es un juego de sillas musicales
donde todo parece estable hasta que la música se detiene y alguien se queda sin asiento. Cuando la burbuja explote, el colapso no solo será inevitable, sino que podría arrastrar consigo toda la economía global. La gran pregunta es cómo prepararse para lo que viene. La mayoría de las personas dependen completamente del sistema bancario y de su salario mensual. Pero si el sistema colapsa, los ahorros pueden evaporarse en cuestión de días. La historia nos muestra que, en tiempos de crisis, los bancos pueden restringir retiros, congelar cuentas o incluso colapsar por completo. En 2001, Argentina vivió una crisis en la que los ciudadanos no pudieron acceder a sus depósitos bancarios. En 2013, Chipre confiscó parte de los ahorros de los ciudadanos para rescatar a los bancos. Pensar que esto no puede suceder en economías más grandes es un error. Para quienes buscan protegerse, la diversificación es la clave. Depender únicamente del dinero en el banco es un riesgo. En tiempos de crisis, los activos reales como el oro, la plata y los bienes raíces han demostrado ser refugios seguros. El oro en particular ha mantenido su valor a lo largo de la historia, mientras que el papel moneda ha colapsado una y otra vez. También es importante diversificar las fuentes de ingresos. Depender de un solo empleo o una sola fuente de ingresos puede ser peligroso si la economía entra en recesión. Otra herramienta poderosa es la educación financiera. Entender cómo funciona el dinero, cómo se crean las crisis y cómo protegerse de ellas puede marcar la diferencia entre la ruina y la estabilidad. La mayoría de las personas nunca han recibido educación financiera y dependen de los bancos y los gobiernos para su bienestar económico. Pero la historia nos dice que en tiempos de crisis, las instituciones financieras protegen primero sus propios intereses. Si el sistema actual colapsa, algunos creen que el mundo se sumirá en el caos, con economías en crisis, hiperinflación y pérdida masiva de empleos. Otros ven la posibilidad de un reinicio financiero, donde el dinero vuelva a estar respaldado por activos reales como el oro, lo que traería mayor estabilidad y confianza en los mercados. Sin embargo, este proceso no será inmediato ni indoloro. Lo que es seguro es que el mundo financiero está en una encrucijada, y cualquier desenlace marcará una nueva era económica. Los economistas más influyentes del mundo han advertido sobre la fragilidad del sistema actual, pero los gobiernos continúan ignorando las señales de advertencia. Se siguen acumulando deudas impagables, se siguen imprimiendo billones de dólares sin respaldo, y se sigue apostando a que la confianza de la gente no se romperá. Pero la confianza es un recurso frágil, y cuando se pierde, no hay marcha atrás. El futuro del dinero tal como lo conocemos está en juego. Algunos seguirán confiando en el sistema, esperando que los gobiernos encuentren una solución. Otros tomarán medidas para protegerse antes de que la crisis estalle con toda su fuerza. La historia ha demostrado que los ciclos económicos son inevitables y que los que se preparan con anticipación son los que mejor sobreviven a los colapsos. La pregunta es, cuando la próxima crisis golpee, ¿estarás listo? El éxito financiero empieza con decisiones informadas, y aquí estamos para guiarte en ese camino. Déjanos tus comentarios, dale like si este contenido te aportó valor, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna estrategia que pueda cambiar tu futuro. Nos vemos en el próximo paso hacia tu libertad financiera.